bienvenido a un programa más de Háblame de ti. Bienvenido a ese programa. Recordamos que es jueves, una nueva historia, una nueva vida, algo más de donde agarrarte e inspirarte. Gracias, Estudio Satélite de entrada. Gracias a ti por darnos de tu tiempo y vernos. Y el día de hoy te tengo una historia de una persona que yo en lo personal admiro mucho y que seguramente a lo que ella se dedica te va a impactar y te va a inspirar. Así que, Ale Platas, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Yo feliz, encantada de estar acá, poder platicar un rato y espero que esto pueda inspirar a muchas personas. Seguramente así será. Pues mira, te voy a platicar un poquito. Ale Platas, ella es psicooncóloga y neuropsicóloga y nos va a platicar un poquito de cómo empezó en todo esto, cómo empezó, cómo sigue y cómo hace y sigue sumando en la vida de la gente de forma valiosa. Así que cuéntame un poquito, Ale, ¿cómo empezaste en este rollo de la psicología? ¿Qué te impulsó a querer estudiar psicología? Bueno, pues todo empezó, yo diría que justamente así, estudié psicología clínica. Mi mamá es una persona como muy humanista. Ella estudió un diplomado de desarrollo humano cuando yo tenía, no sé, yo creo que 10 años. Y siempre me gustó, o sea, creo que al final desde chiquita decía que quería estudiar psicología. Las personas me encantan, como que entender, entender, y creo que como que siempre hay una parte de mí que le gusta ver que las personas pueden vivir bien, como que la parte de vivir al 100%, Ujú. es algo que me ha jalado mucho y desde ahí lo canalicé hacia la psicología. Como te decía, estudié psicología clínica y desde el segundo año, bueno, mi mamá es dentista, entonces ella siempre ha tenido mucho trato con pacientes, estaba mucho tiempo en hospitales, en consultorios, y también yo creo que de niña pues pasaba mucho tiempo ahí, ¿no? Como en consultorios y viendo cómo habían pacientes que iban y venían, y era algo natural para mí estar en un hospital. Y cuando estudié psicología clínica, desde el segundo año que empecé a hacer prácticas, todas mis prácticas pues desde ese semestre fueron en hospitales. Y el día que yo entré a un hospital para hacer prácticas, dije, esto es lo mío, o sea, los hospitales me encantan, ¿no? Como que casi siempre a las personas los hospitales no les gustan, Es algo a a lo que mí me le huimos fascinan. los seres humanos. Sí, así es. Entonces, Y algo así. empezaste con la parte de psicología clínica y luego, ¿cómo llegó la parte de neuropsicología? Y cuéntame un poquito, o sea, de qué va esa parte. Sí, pues mira, hice psicología clínica, empecé a hacer prácticas en hospitales y lo primero, uno de los primeros lugares en los que estuve que me marcó fue el Hospital de Niños Quemados de Tacubaya. A la fecha, cuando lo platico, es uno de los lugares y cuando he platicado con personas que hicieron prácticas ahí, siempre dicen, es uno de los lugares más fuertes en los que he estado, ¿no? Muchas personas después de eso dicen, no quiero volver a estar aquí cerca. Y yo siempre me acuerdo que la maestra que tuve en esa práctica decía, siempre por muy malo que esté todo, hay algo bueno que puede haber en el panorama. Y la cuestioné muchísimo todo ese semestre y yo decía, no es cierto, no puede ser lo que me estás diciendo cuando ves a un chiquito de un mes, de 2 años, de 3 años, quemados con muchísimo dolor. O sea, en esta historia no hay nada de bueno. Y todo el tiempo ella insistía en que sí había algo bueno, ¿no? Y me marcó muchísimo porque fue como decir, wow, ¿no? Cómo dar un paso atrás y voltear esta historia que estás viviendo que puede parecer terrible. Y sí, siempre podía darle la vuelta. Y cuando terminamos esa práctica, en ese semestre estaban haciendo remodelaciones en el hospital y al final nos regaló una piedrita azul, una piedrita pintada de azul, y nos decía, esta piedrita es lo que significa que cuando todo puede estar muy mal y este edificio parece que se está cayendo en la remodelación, sí puede haber una piedrita pintada de azul que te recuerda que las cosas pueden estar bien. Entonces, como que eso se me quedó, ¿no? Luego estuve también en perinatología, estuve en otros hospitales, pero cuando terminé la carrera, yo dije, o sea, hice una pausa y dije, definitivamente no quiero hacer como lo que todo el mundo hace, que sales, pones un consultorio o entras a trabajar a recursos humanos, haces una maestría, psicoanálisis y das terapia y tan tan. Quería hacer algo diferente y quería hacer algo que conectara, ¿no? Que Que no me se hiciera escucha conectar a mí. mucho.
sea, como tú dices, lo que todo el mundo hace, no es común escuchar que alguien se dedique a esta rama, a esta parte de la psicología que podríamos pensar que está abandonada. Sí, de hecho fue difícil. Parte de lo que fue difícil fue encontrar cómo formarme en todo esto. Y nada, o sea, me acuerdo que yo acabé la carrera y dije, lo único que sé es que si voy a seguir un camino, va a ser un camino que me haga sentido, no lo que todo el mundo hace. Y me esperé un poquito y estuve investigando en qué hospitales podía estar en México. Y así fue como encontré el Instituto Nacional de Cancerología, que en ese momento no era un diplomado, era un curso de psico-oncología que duraba un año. Entonces así fue como llegué ahí, apliqué y me dijeron que sí, que podía entrar, duraba un año, era hacer una residencia en el Instituto Nacional de Cancerología y no lo dudé ni un segundo, estaba como aplicando, buscando trabajo, ¿no? En recursos humanos y cuando me dijeron que podía estar en el hospital, dije, por supuesto, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue cuando hice esta formación como psicooncóloga. Desde que entré, en mi primera rotación fue en el servicio de tumores mamarios. Eran mujeres con cáncer de mama y me encantaba estar ahí. O sea, yo podía pasar de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde que acababa la consulta, feliz de la vida, viendo pacientes, platicando con ellas, aprendiendo y entendiendo toda la trayectoria que viven las mujeres en México cuando tienen un diagnóstico de cáncer. Y me gustó muchísimo. Entonces yo creo que desde ahí me apasionó ver, hablar, entender cosas que yo en ese momento sentía que muchas personas no lo estaban viendo. Y con esto, ¿no? Con esto que me dijo la maestra de Tacubaya, de por muy malo que se vea todo esto, si das un pasito para atrás, de repente puede haber algo bueno, puede haber una forma diferente de ver este panorama, por muy negro que se vea. Y así fue, y estuve allá un año, aprendiendo muchísimo. Yo creo que fue un año donde aprendí de verdad muchísimo de la parte clínica, de los oncólogos, de los cirujanos. Les agradezco muchísimo a todos los doctores que me dejaron estar ahí. Y, y de estando ahí, tenía que rotar por diferentes servicios y acabé rotando en el servicio de cabeza y cuello, a ver pacientes con tumores en el cerebro, sistema nervioso. Y me acerqué mucho a un neurocirujano, él me empezó a explicar, me empezó a decir, me empezó a explicar cada vez más del cerebro y qué pasaba cuando una persona tenía un tumor en el cerebro, ¿no? Como la parte conductual, como una cosita muy chiquita podía hacer un cambio enorme en la conducta o al revés, un tumor enorme y no pasaba nada. Empezamos a hacer pruebas a los pacientes, a como avanzar en ese estudio y llegó un momento en que él me dijo, Ale, si quieres hacer esto en serio, tienes que formarte en esto. No lo puedes hacer nada más así, aprendiendo conmigo cómo funciona el cerebro, No, ¿no? porque Hay aparte el cerebro, o neuropsicólogos. sea, es una máquina completamente diferente y aparte el funcionamiento. Sí, y es difícil entenderlo. Yo le tenía mucho respeto porque eran las materias que se me hacían más difíciles, neuroanatomía en la carrera. Y caí ahí, me invitaron a un curso que hubo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, un curso de neuropsicología que hacen cada año. Me acuerdo que fui al curso y estaba Juan Carlos Arango, que es un doctor muy importante en neuropsicología, y me acerqué a él y le pregunté, le dije, oye, si yo quiero estudiar esto, ¿cuál es el mejor lugar para estudiar neuropsicología? Y me dijo, pues yo te diría que hay dos lugares, uno es Barcelona y el otro es Chicago, aplica a los dos y ve qué puedes hacer. Y Y te eso nos fue en fuiste a julio, Barcelona. sí, eso fue en julio, junio, me acuerdo que era verano, y en octubre de ese año empecé la maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea, podemos decir básicamente que te dedicas a lidiar con la adversidad de la vida de la gente. Sí, sí, no, Y de una u otra manera, o sea, a lo mejor, pues no sé, a lo mejor suena como raro, pero de una u otra manera a ti te fascinó o te envolvió el mundo que a lo mejor para algunos que puede ser muy doloroso, que no podríamos concebir estar ahí tanto tiempo, como dices, en un hospital donde hay puro dolor, o sea, la gente que puede ser muy empática o muy perceptiva, pues no tolera estar ahí.
pero tú agarraste el otro lado de la moneda y viste esa piedrita azul en esas oportunidades donde la gente quizá requería de ti. Sí, yo creo que al final, sí, muchas veces las personas me dicen, es que cómo puedes vivir, ¿no? Viendo estas cosas, no estar triste todo el tiempo y la adversidad. Y creo que haciendo esto, con lo que conecto todo el tiempo es con la vida, ¿no? O sea, una persona que se siente muy cerca de la muerte, muchas veces lo que le sucede estando ahí en ese punto es conectar con la vida y con el sentido. Sin dejar o Entonces, sea, dejando de existir nada más, ¿no? Porque una cosa es existir respirando y otra cosa es realmente vivir y aprovechar tu vida, que a veces se nos olvida. exactamente. Y eso me dedico, ¿no? Creo que todas estas personas que enfrentan un diagnóstico tan fuerte, ¿no? Que realmente los confronta en cómo están viviendo, es a eso. Conectan con cuál es el sentido de esta vida, qué quiero hacer, qué estoy haciendo. Y creo que deja de ser una vida automática, ¿no? Que es lo que a muchos nos puede llegar a pasar, que de repente me pasaron 5 años y pues sigo aquí. ¿Por qué sigo aquí? Pues quién sabe, no me di cuenta en qué momento pasaron 5 años. Creo O que una eso pandemia. también. Y creo que eso es lo que siempre me ha mantenido activa, lo que nunca he querido caer es en eso, ¿no? En hacer algo porque lo hago o hacer algo en automático es lo que siempre he estado evitando. Sí, de una u otra manera, digo, yo que tuve la oportunidad de trabajar contigo en el área de la parte más neuropsicóloga, no en la parte de psiconcología, pero como neuropsicóloga siempre te veía como en el trato con los niños, e incluso lo que vivíamos ahí con esos niños, pues no era fácil, ¿no? Y de una u otra manera esos niños se volvían nuestra alegría. Entonces, entiendo perfecto lo que dices de ver la piedrita azul. Sí, Porque era fuertísimo ver cómo esos niños a lo mejor no tenían la independencia o nunca iban a tener la independencia que iban a tener, que a lo mejor su mayor logro iba a ser decir mamá a los 9 años porque no hablaban, o que la forma de expresarse de una niña era rasguñándote la mano, ¿no? Entonces no era nada fácil y aún así yo te puedo decir que ha sido de los años más felices de mi vida. exacto. Y creo que justamente es eso que estás diciendo, como que es esta parte que muchas veces decimos, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? ¿No estás triste después de ver esto? No, estoy feliz. Estoy feliz cuando veo que tengo estas capacidades, que puedo hacer esto y también que puedo acompañar a alguien en el camino a decir mamá, ¿no? Y sé lo que significa. Entonces creo que es un trabajo que da muchísima satisfacción. Totalmente, y de una u otra manera trabajar porque trabajas en diferentes áreas, ¿cierto? O sea, sí en la parte psicológica, pero también en la neuropsicológica y todo eso, o sea, tiene que ver con varios ramos. ¿Me mencionas algunos de lo que haces? Sí, claro que sí. A lo que me dedico hoy es gran parte de mi tiempo va dedicado a mujeres con cáncer de mama, mujeres jóvenes con cáncer de mama y mujeres que tienen cáncer etapa 4 o metastásico, que es cáncer en su etapa más avanzada y que ya no se cura. Eso es lo que significa el cáncer metastásico. Llevo un par de años trabajando con pacientes que están en la etapa final de la vida, entonces hago una intervención que es específicamente para ese momento de la vida. ¿Como tanatológica? Es parecida, se llama Calm y es Managing Cancer and Living Meaningfully, Ujú. ¿no? Manejando el cáncer, viviendo significativamente. Es algo parecido a tanatología, pero es una intervención que hizo un psiquiatra en Toronto Específicamente de cáncer. específicamente para pacientes con cáncer, aunque también la han probado ya en otros tipos de tumores, como en enfermedades crónicas. Ok. Eh, Eso es en la parte oncológica. En la parte de neuropsicología trabajo con muchos pacientes con demencias, trabajo con los pacientes y sus familias, hago estimulación cognitiva a estos pacientes y hago mucho acompañamiento a la familia para que la vida diaria sea lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Ujú. Y trabajo también mucho con niños que tienen trastornos de aprendizaje, problemas de lenguaje, algunos temas emocionales. Y en mi consulta privada también veo pacientes que vienen a terapia conmigo por algún tema emocional, algún proceso de divorcio, Pero ya o es lo menos, o sea, básicamente te es dedicas lo a todo el menos, resto. Dime una es cosa, lo aparte, menos. sé que
dentro de la parte que te has involucrado en la cuestión de cáncer y todo eso, aparte decidiste abrir una fundación. Platícame de Sí, la fundación, cómo empezó, cómo la abriste, cómo funciona. sí, el cáncer al final, un amigo cuando estaba estudiando psicología me decía, siempre vas a regresar al cáncer aunque te vayas. Y yo cuando me lo dijo dije, no sé, no estoy segura, pero ha sido así. Me fui a estudiar neuropsicología, regresé a México y cuando regresé nuevamente empecé a colaborar en el Instituto Nacional de Cancerología, en el servicio de tumores mamarios, y conocí ahí a la doctora Cintia Villarreal, que ella es oncóloga, y empezamos a trabajar juntas. Ella era mi jefa en ese momento y me invitó para hacer un programa para mujeres jóvenes con cáncer de mama y empezamos a trabajar juntas en el programa y en algún momento se hizo nuestro programa, o sea, nos volvimos las dos directoras del programa, dejó de ser mi jefa, hicimos juntas el programa que se llama Joven y Fuerte, es el primer programa que hay para mujeres jóvenes en México y en Latinoamérica, y de ahí decidimos hacer, o sea, en la parte operativa de mantener el programa era difícil hacerlo si no teníamos una asociación. Entonces nos asociamos con otros dos médicos que hacían programas muy similares en Monterrey, que son Jaime Tamés y Tere Mireles, y creamos MILC, que MILC es MILC, Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer, y creamos MILC en el 2015 con este programa que se llama Joven y Fuerte y con otro programa que se llama Alerta Rosa. Y pues ya, ahorita Milk este año va a cumplir 7 años. Wow. Y la verdad es que padrísimo, porque en 7 años opera en la Ciudad de México, tenemos una clínica en la Ciudad de México, pero también opera en Monterrey y hemos abierto este programa Joven y Fuerte en otros 5 estados de la República. Y es algo que me da muchísima satisfacción. Oye, y este programa, o esta parte de MIL que está abierta para cualquier mujer joven que tenga cáncer, sin importar recursos, estado social, todo lo que sea, no importa, está abierto. Nada importa, si eres una mujer que tienes cáncer de mama, un diagnóstico de cáncer de mama, o que tienes sospecha de un diagnóstico de cáncer de mama, o tienes un familiar que tiene este diagnóstico, te puedes acercar a la organización que es milc.org.mx. Y hacemos muchísimo acompañamiento, te digo, desde que hay una sospecha. Tenemos programas de atención para navegar a las pacientes, que esto es acompañarlas en la trayectoria, pero también mucho de lo que hemos hecho y lo que a mí me fascina es la parte educativa, ¿no? Poder informar, dar como información específica, que las personas entiendan. Yo soy una fiel creyente de lo que significa esto del empoderamiento. Creo que es una palabra que como que de repente nos encantó usarla sin Se saber muy volvió bien moda, qué. pero sí existe. Exacto, se volvió moda y más allá de la moda, lo que significa, yo soy, o sea, estoy convencida de eso. Creo que todos podemos tomar las riendas de nuestra vida independientemente de las circunstancias, ¿no? Y para lograr eso, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es entender. Si yo no entiendo, o sea, y pienso esto en cualquier panorama, o sea, si lo pienso en adicciones, en cáncer, en demencia, en depresión, En lo que en una sea. enfermedad psiquiátrica, o sea, en lo que sea, creo que todo el mundo tiene la posibilidad de tomar las riendas de su vida y creo que un paso para hacer esto es entender, ¿no? Y si no tienes esta posibilidad de entender y tener información confiable, me parece que es de las cosas más injustas que puede vivir una persona. Sí, totalmente. Si no entiendes la ecuación, no la vas a poder resolver. Exactamente. Y creo que es muy importante estar informado, sobre todo que hay tanto que se dice alrededor del cáncer y como mujer el duelo, o sea, creo que no hay mejor que mujeres explicándole a mujeres el duelo por el que pueden pasar cuando están en este trayecto y que no se sientan solas. Sí, es un reto, es un gran reto, la verdad. Y lo que decías ahorita, ¿no? Cuando hay tanta información y tristemente tanta desinformación en el tema de cáncer y creo que en general, yo algo que por lo que peleo muchísimo y que no me voy a cansar de decirlo es esta idea de, pues, algo hiciste para que te diera cáncer.
¿no? Fuiste mala persona, estabas no dijiste, estabas enojado, no dijiste lo que Eso tenías que se dice decir, como mucho, esta ¿no? creencia. Sí, la de el rencor. Digo, yo sí creo que todas las enfermedades físicas tienen una raíz emocional. Sí considero que puede ser cierto. No lo sé, tú eres más de ciencia, Es, pero de una u otra manera también hay mucho alrededor. O sea, no tienes que ser mala persona o vivir en rencor para que te dé cáncer. Te puede dar porque genéticamente algo traes o porque al X, o sea, por lo que sea te puede dar. O sea, no hay una razón específica por la que te pueda dar cáncer. exacto, yo creo que es una necesidad que tenemos todas las personas de darnos respuestas, ¿no? Yo me reía un poco porque sí, en todo lo que hago profesionalmente hablando tiene que ver, hacemos mucha investigación, medir las cosas, hay evidencia, no hay evidencia, todo siempre hablamos de información basada en evidencia y yo creo completamente en eso. Y luego existe también la parte de Ale Platas a nivel personal, en donde creo en la energía, creo en el cuerpo, creo, ¿no? En cosas más esotéricas y no están peleadas, ¿no? Y incluso yo creyendo en todo esto, me parece un gran error cuando decimos, te dio cáncer porque tenías esta emoción, o sea, creo que no es una ecuación que vaya en esa forma tan directa y por supuesto que cómo nos sentimos tiene una repercusión en nuestro cuerpo. O sabes que Pero también eso, se dice o se habla mucho, Ale, que bueno, que yo he escuchado, sobre todo por el área en el que pues he trabajado los últimos años, ¿no? Esta cuestión de las lealtades heredadas. No, a mi mamá le dio cáncer y tengo tanta lealtad con mi mamá que yo también tengo cáncer. sí, no, no, no. No, creo Y que creo es que tiene que algo. ver o sea, creo que tiene que ver con el gen, pero creo que también tiene que ver con la energía y como dices, no están peleados y de una u otra manera no sabes de dónde es, pero pues lo tienes. Y el tema aquí yo creo que lo importante es, si tu mujer estás pasando por una situación donde te sientes sola, donde no tienes información, donde no sabes a dónde acercarte, te presento a Ale Platas porque ella te puede apoyar o en la página, ¿nos repites la página donde pueden acercarse de Milk? Sí, claro. Es www.milk.org.mx. Y busca apoyo. O sea, finalmente creo que lo importante es que estés informada y que sepas que hay muchas mujeres que lo están viviendo porque cada vez, desafortunadamente, se escucha más. O sea, cada vez se escucha más del cáncer de mama, cada vez se escucha, a lo mejor cada vez tienes gente más cercana que lo ha estado viviendo y el tema aquí es que no tienes por qué vivirlo solo. Totalmente. No tienes por qué vivirlo sola, no tienes por qué vivirlo con dudas. Hacemos mucha parte de abogacía de pacientes en la asociación, ¿no? Como derechos de pacientes, saber cuáles son tus derechos como paciente, en dónde te puedes atender, a qué medicamentos, qué tratamientos tienes derecho y que todo eso se tiene que dar en tiempo y forma. Creo que parte de lo que me apasiona en la vida es la justicia, ¿no? Entonces creo que las cosas tienen que ser justas, tengo que recibir la información justa, ¿no? Y a veces la injusticia está cuando le decimos a alguien te dio cáncer porque tú estabas enojado. Es injusto decir eso, nadie quiere tener cáncer, nadie. Nadie tendría cáncer si fuera algo que se podía evitar, ¿no? Si O me que hubieran dicho pudieras que se hacía elegir. esto. Exactamente. Entonces es muy injusto cuando decimos, ¿no? Como si fuera algo que se pudiera prevenir, pues no, no No, existe, no pero sí estamos ahí. creo, o sea, a lo mejor no se puede prevenir con eso, pero sí creo que te puede ayudar a sanarlo si trabajas también con tus emociones. Por supuesto, al final creo que las emociones lo que determinan es cómo vas a atravesar esa situación. Esa es la parte emocional con la que se trabaja, ¿no? O sea, yo digo, yo no voy a decirte, no, hombre, si tú vienes conmigo ya te vas a sentir perfecto y la quimioterapia ni la vas a sentir. No, No, por pero supuesto que no. si estás fuerte de acá y estás fuerte de acá y a lo mejor tu cuerpo no está tan fuerte porque estás atravesando por quimioterapias que te debilitan, si tu mente está fuerte y tu corazón está fuerte y están trabajando en conjunto, quizá la forma en la que lo vas a atravesar va a ser mucho más fácil. Sin duda, sin duda. Yo el ejemplo que le pongo muchas veces a mis pacientes es, siempre van a existir los días con sol, los días con lluvia, los días con nieve, los días que estemos a menos 15 grados. Siempre. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que hace la terapia psicológica, ¿no? Y en este caso la psiconcología es yo, ¿no? Y
contigo, juntos, lo que hacemos es descubrir de dónde vas a sacar las botas para la lluvia, de dónde vas a sacar el abrigo, cuál es el paraguas. Si no te sirve ese paraguas, pues me pongo un impermeable, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que me van a hacer ¿Cómo mucho usar más esa caja de llevadero? herramientas? Exacto, me va a hacer un día bajo la lluvia, es mucho más llevadero si traigo botas, paraguas impermeable, a que si no traigo nada. O que si te gusta Entonces, estar desnudo bailando en la lluvia, también es la forma en la que puedes verlo. totalmente. Y creo que es bien importante porque muchas veces, o sea, lo que yo he visto, ¿no? Y porque desafortunadamente he tenido gente con cáncer en mi familia y la manera en la que más fácil el cáncer acaba con estas personas es cuando estas personas están débiles emocionalmente y dicen, ya no puedo. Yeah. Y el ya no puedo es una palabra o es un conjunto de palabras que debilitan emocionalmente cualquier enfermedad, ¿no? O sea, Sí, físicamente, creo que al final todo lo que hacemos físicamente, o sea, simplemente cuando nosotros nos ponemos un ya no puedo en cualquier cosa, ya deja tú atravesar un tratamiento tan difícil, pues ya nos quitamos, ya nos pusimos esta barrera mental, uh-huh. ¿no? Entonces, es parte de eso, o sea, porque claro que hay muchos momentos en los que un paciente oncológico dice, ya no puedo, y a veces dice, ya no quiero. Y Definitivamente. también creo que es muy válido, como muy válido de repente poder tocar ese punto, poder llegar ahí y luego decir, ok, y mañana me puedo despertar con más ganas. Hay días que estamos muy cansados Pero y hay se días que vale. vale la pena, se me viene a la cabeza este dicho que si estás cansado aprende a descansar, no a renunciar, ¿no? O sea, se vale que hoy no quieras, pero deja que pase el día y a lo mejor mañana te despiertas con más fuerzas. Totalmente. De eso se trata, sí, o sea, de hacer pausas. Eso no significa que vas a renunciar. Y lo que dices, o sea, no digo, estamos usando ahorita el cáncer como referencia por lo que tú nos platicas de lo que te dedicas, pero creo que justo lo que dices, o sea, no importa si es cáncer, no importa si solamente estás hasta la madre de todo. Creo que, Totalmente. creo que solamente es parte de los procesos de la vida y si hoy quieres mandar toda la fregada porque ya no aguantas, también se vale. El tema es que aprendas a descansar en esos sentidos y no a renunciar y a botar todo porque pues piensa un poquito en ti, ¿no? Así es. De hecho, cuando empecé a trabajar esta parte del final de la vida, ¿no? Y me entrené en esta intervención, al final yo decía, es que esta intervención, aunque está pensada, personas que están en el final de la vida, ¿no? Porque tienen un cáncer avanzado, creo que es algo que aplico con todos mis pacientes. Al final creo que no existe un ser humano que no necesite tener el sentido de vida. O Uh-huh. sea, todos queremos tener sentido de vida, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me ha enriquecido mucho personalmente y profesionalmente este tipo de capacitaciones en donde vamos a eso, vamos a lo más profundo que tiene un ser humano, independientemente de sus circunstancias. El sentido de vida es lo que nos conecta y cuando tenemos un camino directo a eso, de verdad que tenemos una vida mucho más satisfactoria. Sí, porque aparte luego nos andamos tirando por cualquier cosa también. También pasa. También sucede, o sea, Se hay vale, a momentos. veces se vale, sí. Somos seres humanos y también de repente se vale. El tema es qué tanto tiempo nos vamos a quedar tirados, ¿no? O sea, porque yo puedo decidir quedarme tirada 2 años o puedo agarrar a los 5 minutos y decir hasta acá. Y también he tenido momentos de todo, ¿no? Y es como tú dices, puedes estar preparado, pues lo que quieras y también se vale. El tema es que no está fácil de por sí, o sea, pasar por un proceso como estos y pasarlo solo no está padre. Entonces, cerrando un poquito este tema, si tú estás pasando por un proceso como los que estamos mencionando, ya sea de cáncer, ya sea de alguna enfermedad o con algún familiar con demencia, alguna situación de este tipo que no estés sabiendo cómo manejar, contacta a Ale. Ale va a poder apoyarte a englobar, a llevarlo de la mejor manera, ¿no, Ale? Sí, yo encantada, de verdad, toda la parte que sea, o sea, tiene que ver con diagnósticos médicos, es en lo que más experiencia tengo, me encanta hacerlo y también si es un diagnóstico con el que yo no trabajo, seguramente voy a saber quién sí te puede acompañar, ¿no? Creo que parte también de todo esto es hacer equipo. Generalmente trabajo con equipos multidisciplinarios, entonces siempre estaré aquí para escuchar, para apoyar y para encontrar el cómo sí. Yo ¿Y creo en que es dónde una de puede las encontrarte cosas. la gente, Ale? La gente me puede encontrar a través de milk, milc.org.mx.
Creo que esa es la forma más fácil de encontrarme. También me pueden encontrar en Médica Sur, en el CIDIT, que es el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento para el adulto mayor. Ahí también doy consulta y me pueden encontrar. Y pues creo que esos serían los medios. Son los medios más fáciles para localizarte a ti, no estás tanto en redes sociales. No tengo redes sociales, es algo que me río por eso, porque muchas veces me preguntan que por qué no tengo redes sociales y no lo sé, tengo las redes de la asociación, y las personas llegan. Al final creo que nunca he vivido el tema de las redes como una limitación para que lleguen pacientes conmigo. O sea, creo Sí, sí, sí. que ha sido algo que de forma orgánica que funciona. Y está bien, está padre también, ¿no? El tema es, cada quien va a llegar como donde tengan que llegar y con quien tenga que llegar. Así es. Pero pues bueno, es un buen dato y entonces a través de las redes sociales de la asociación pues puedes contactar a Sí. Ale para cualquier cosa y estoy segura que te va a dar la mejor atención porque aparte tiene los mejores contactos para todo. Te lo digo por Gracias. experiencia personal. Y oye, Ale, más allá de todo eso, de todo lo que te dedicas, que está súper interesante y me parece como muy padre que justo esto que estás hablando o que hablaste desde el principio, ya se me quedó también la piedrita azul, eh, lo puedas ver de esa forma, pero tú en tu vida personal, o sea, dices que te encanta y todo, pero de una u otra manera, pues también sientes el dolor y también te pesa lo que están viviendo y también te duele. Entonces, ¿cómo tú manejas ese, ese dolor ajeno en tu propia vida? Porque de una u otra manera me lo compartías antes de empezar a hacer la grabación, ¿no? Dicen, un día con Ale es un día de drama. O sea, finalmente si vives, no es un día, o sea, es una semana, o es un mes, o es un año de drama en tu vida diaria. ¿Cómo manejas eso en tus propias emociones? Pues sí es muy cansado, físicamente es muy cansado, o sea, tengo que decir que soy una persona que en general tengo mucha energía, y acabo agotada muchos días. Entonces, trato de tener muchas rutinas. O sea, una de las cosas que me ayuda es tener una rutina como a la que me pueda pegar, o sea, me gusta tener buenos hábitos. Yo digo que es como tener un círculo de bienestar, ¿no? Y cada quien tiene un círculo de bienestar, lo que le da bienestar y lo que le hace sentir bien. Para mí, el círculo de bienestar es comer bien, hacer ejercicio, comer a mis horas, dormir el tiempo que tengo que dormir, si puedo meditar, como hacer estas cosas que me regresan a sentir que toco más. Eso es lo que yo hago. Generalmente hago ejercicio, ¿no? No hago diferente, o sea, no siempre hago el mismo ejercicio, pero casi siempre hago ejercicio de una forma u otra, voy cambiando. Estudio otras cosas que no tienen que ver con esto, aunque al final lo acabo relacionando, como que siempre dedico ratos grandes a estudiar nuevas cosas, como a encontrar nuevas formas de conectar y de llegar y de atravesar este tipo de cosas. No sé, en estos últimos años hice una certificación de yoga, hice una certificación como health coach. Esas cosas me ayudan, ¿no? Como para tener más herramientas. Ni para saber separarlo de que no es tuyo, ¿no? O sea, de que a lo mejor lo Exacto. vives y vives el dolor con tus pacientes, pero saber que no es tuyo, porque de una u otra manera tienes familia, o sea, estás casada, tienes una nena, y llevar todo esto a casa tampoco es sano. Sí, totalmente. Y son espacios son espacios libres de todas estas cosas, ¿no? Cuando voy a una certificación soy Ale, ¿no? Ale, no voy a hablar de cáncer, no voy a hablar de demencias, no voy a hablar de nada y simplemente estoy haciendo una certificación de yoga. Esto es algo que me ayuda mucho. Tengo mi familia, ¿no? Pasar tiempo con mi familia, como desconectarnos, platicar, pasar tiempo de calidad también es algo que me gusta muchísimo y me desconecto. Desconectarme es algo que me viene muy bien, o sea, los fines de semana de verdad apagar la computadora. Veo muy pocas noticias, casi no veo redes, casi no veo la tele, no escucho el radio, vivo como un poco, no me, trato de cuidar mucho las cosas que llegan a mi cuerpo, ¿no? Cuando hablo de nutrición, digo, las personas nos nutrimos de lo que comemos, pero también de lo que vemos y lo que escuchamos, y eso sí lo Totalmente. cuido mucho. Entonces, cuido muchísimo lo que veo y lo que escucho. Y creo que esa es una de las cosas que más me ayuda para poder atravesar estas cosas y que no hago siempre lo mismo.
lo platicaba hace poco con mi socia, no hacer solo lo mismo, no veo solo pacientes con cáncer, no veo solo pacientes con demencia, no veo solo niños con trastornos de aprendizaje, ¿no? Y Veo como que al final tienes de voy todo un cambiando. poco. Sí, Ujú. tienes Y de creo todo un que poco y como esto, dices, separas las etapas, o sea, tampoco le vas a llevar a tu paciente con autismo los problemas de una paciente con cáncer, sí, no, porque son nada, etapas y al diferentes final y requieren diferentes cosas de ti. esa es una, y la otra cosa es, siempre que me pasa muchísimo, cuando acabo una sesión, sobre todo una sesión intensa, y lo he dicho más de una vez y se lo he dicho a mis pacientes, de verdad, cuando yo termino digo, no sé quién le debe a quién, y casi siempre creo que yo les debo a ellos. Entonces, es una satisfacción enorme, o sea, cuando acabo una sesión que fue intensa, que hablamos de la vida, de la muerte y tal, me voy completamente llena. Te Y llevas en tú ese también cosas de momento, valor para ti. todas, de verdad que todas mis sesiones podría decir que son así y eso es algo súper, súper satisfactorio. ¿Algún aprendizaje que tengas así como reciente que puedas compartirnos que te hayas llevado de eso? ¿Qué me haya llevado de eso? Sí, justo hace poquitito, tengo aquí, aparte a veces escribo las cosas, este, tengo un paciente que aprecio muchísimo, es un paciente que tiene mucha resistencia y es, tiene un cáncer metastásico y tiene mucha resistencia para hablar. De hecho, fue difícil que se abriera, pero al final se ha abierto mucho. Y es muy poco amable. Es una persona que podría parecer muy poco amable. Es muy rudo, está muy enojado, ¿no? De repente puede tener muchas, sí, como muchos retos en la interacción con las personas. Y la última sesión hablando, ¿no? Y haciendo una reflexión de cuando una persona muere, justamente, y hablando de los que se quedan, y me dijo como muy, o sea, le nació, ¿no? Decirme, me dijo, vivir amablemente con los demás. Eso es lo que al final vale la pena, ¿no? Y me lo dijo alguien que veo que muchas veces tiene reto para Para ser hacerlo, amable. ¿no? Pero cuando toca con la muerte, puede fácilmente, o sea, es increíble para mí cómo fácilmente, ¿no? Fluye y de eso se trata la vida, de vivir amablemente con los demás. A veces ni siquiera es contigo. Que también podría sonar como contradictorio un poco, ¿no? Porque si no eres amable contigo, o sea, yo lo repito mucho, ¿no? Y lo decimos mucho acá, si no te amas, ¿cómo amas a los demás? Si no eres amable contigo, ¿cómo puedes ser amable a los demás? Y muchas veces no sabemos lo que está atravesando el de enfrente y a veces les cuesta mucho menos trabajo ser amables con los demás porque están muy enojados con ellos mismos. Y creo que cuando logras, no sé, cuando lo integras, cuando vives de una forma amable, eres amable contigo y con los demás. O sea, creo que al final el tema es, creo que hoy en día las personas tenemos un reto en vivir de forma amable, porque todo el tiempo es más, y por qué no hiciste más, y por qué no quieres más, y por qué no fue suficiente, y es que no estás en el presente, ¿no? Eso me da mucha risa, que ahora todo es, vive el presente, pero ¿por qué no estás ahorita? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Pero al mismo tiempo lo que más se aplaude es la productividad, ¿no? Y hacer mil cosas al mismo tiempo y ser multitask. No nos da tiempo de ser amables, de vivir amablemente. Entonces, como que eso es de las últimas cosas que me quedé, es vive amablemente en lo que pase, ¿no? Con lo que llegue. Si te llegó hoy, ¿no? Vivimos con el COVID, ¿no? Pero es que ¿quién me contagió? ¿Pero por qué? ¿Pero en dónde? ¿Pero cuándo voy a salir? Vive amablemente contigo, quédate ahí, no pasa nada. Y si fue el de al lado o sea, hay que hacer que las cosas fluyan un poco más. Y respirar y fluir y vivir amablemente. Sí, yo creo que es una de las últimas, te digo, lo escribí, es uno de los últimos regalos que me dieron. Yo creo que, y hablando de regalos, yo creo que un regalo que podemos llevarnos de esta plática contigo justo podría conjuntar estas dos partes con las que yo me quedo, ¿no? Y tiene que ver con vivir amablemente viendo esa piedrita azul siempre. Y Sí, lo de la piedrita azul es, creo que esas dos cosas, y eso de la piedrita azul puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser desde cambiar tu perspectiva, puede ser desde simplemente ver que cada crisis te va a llevar a una oportunidad de crecimiento.
Sí, una de las cosas que también alguna vez me dijo un maestro fue todo. Me dijo, Ale, todo en la vida se puede ver con diplomacia y una sonrisa, menos la muerte, todo. Y de verdad, cuando haces el ejercicio te das cuenta que nada es tan importante. Nada es tan importante. Yo hago el ejercicio de decir, ok, quédate aquí y deja pasar 3 años. En 3 años esto va a ser tan importante como lo estás viendo en este momento y casi siempre no. Te puedes reír, puedes no verlo con un poco de distancia y verle el otro lado. Y creo que lo podemos, o sea, creo que justo esto que estamos hablando y de lo que estamos cerrando, lo podemos llevar hacia todo, hacia nuestras relaciones, hacia mi vida, hacia En un nuestras, momento, en un momento. Sí, sí, hacia nuestras una relaciones. disculpa. Una disculpa, Inés nos interrumpe. Hacia nuestras relaciones, hacia nuestra vida, hacia nosotros mismos, y no nos damos cuenta. Justo creo que algo de lo que a mí personalmente me llevó a valorar la pandemia es mis relaciones. Porque viví mucho tiempo encerrada en mí y de repente darme cuenta que estaba haciéndole daño a los que estaban alrededor, me hizo darme clic, ¿no? Y ahorita unirlo con esto de vivir amablemente, viendo la piedrita azul, y creo que es un clic que todos, no importa si estás en la mejor etapa de tu vida o no importa si estás en el peor hoyo de tu existencia, creo que si cambias estas dos cosas o tomas estas dos cosas en cuenta, ahí ya vamos a hacer un giro completo en tu actualidad. Sí, lo que acabas de decir, creo que las personas caemos en estos extremos. Yo creo que al final nada es tan malo como para sentir que ya la vida no tiene sentido y nada es tan bueno como para dar todo por hecho que ya no tienes nada que hacer, ¿no? Porque Totalmente, podemos caer en los dos lados. Y totalmente. es esto, ¿no? O sea, cuando lo dejas todo en un punto medio, te das cuenta que no hay tantos extremos y entonces empiezas como a ponerle como otro peso a las cosas, Matices, o ¿no? sea, saber que entre el blanco y el negro hay una gama de gris. Y que está bien estar en el gris. Yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy hay que estar en el blanco, hay que estar en el negro, hay que estar en el extremo, hay que tener 1,000 millones de seguidores, hay que hacernos ricos de una forma rapidísima, ¿no? Con una idea millonaria, hay que hacer todo así, hay que estar muy felices y bueno, ni hablar, ¿no? El tema de redes de querer poner solo los momentos buenos y entonces todo es perfección y enseñar algo que muchas veces nos sentimos que no conectamos con eso. O sea, creo que nada es tan, tan como se ve, Totalmente. ni lo bueno ni lo malo. Totalmente, o sea, muchas veces justo hoy en día creo que vivimos en esos extremos y eso que dices de está bien estar en el gris, me parece como muy atinado. O sea, creo que es importante también aprender a disfrutar esos grises, ¿no? Y no solamente sufrir los negros ni festejar los blancos, sino disfrutar los grises para aprender a vivir en esos matices. Sí, y algo que yo diría, Mir, es esta parte de cuando una persona pierde motivación, muchas veces tiene que ver con la expectativa de estar en otro lugar, ¿no? O sea, de querer estar como, pierdo motivación porque dejo de estar ya no estoy en ese lugar al que yo quería, donde puse un ideal. Y creo que eso a veces nos juega en contra. Entonces, lo Totalmente. único que yo diría es, de verdad, ahí donde estás hoy, ahí está bien. Y ahí es un buen punto de partida para dar un pasito para mañana. No tienes que Mientras, dar el salto. creo que mientras no te quedes en el mismo lugar en el que estabas, ya estás bastante más adelante y creo que justo de eso se trata. Y sobre todo en una crisis o en estos tiempos, o a lo mejor podemos pensar que ya estamos saliendo de la pandemia, pero pues de repente la pandemia te dice, no, mijo, vete para atrás otra vez, ¿no? Y creo que está bien y está padre y de eso se trata la vida y de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y de seguir sumando cosas a tu vida. Y creo que este tipo de conocimientos nos siguen sumando. Definitivo, definitivo. Y creo que siempre hay formas. Esta es la forma que yo he encontrado, ¿no? Profesionalmente hablando, es como puedo dar sentido a lo que hago desde esta parte profesional. Creo que también aplico mucho de esto a mi vida personal. Y creo que todos pueden encontrar formas de conectar, ¿no? Puede ser una terapia, puede ser una práctica espiritual, puede ser meditar, puede ser yoga, pero también puede ser
hacer ejercicio o cocinar, ¿no? Y cualquier cosa así de sencilla como se escucha, te puede hacer conectar y ver el sentido y saber hacia dónde tienes que ir. Totalmente, no es la primera vez que lo digo en uno de los programas, siempre lo he dicho, sea lo que sea que quieras hacer, que sume a tu vida, hazlo. Y algo que yo sumaría es, hazlo ya. Hazlo. O sea, lo que quieras hacer, hazlo, no te esperes, porque las personas lo que más hacemos es, me voy a esperar al lunes, me voy a esperar a mañana, en la mañana para hablarle y decirle no sé qué a la persona, me voy a esperar al próximo año para empezar la maestría. No se esperen para hacer nada de lo que quieran hacer, hay que esperarse, si quieres hacer algo, hazlo, da el paso y ya está, no puede pasar nada malo. Así es, definitivamente. Muy bien, Ale Platas, pues ha sido un placer platicar contigo. Ya estamos por terminar, pero no me gusta terminar los programas sin antes hacer una tradición que tenemos aquí en Háblame de Ti. Y tiene que ver con agradecer. ¿Por qué te sientes tú hoy agradecida? Hoy agradecida, sin duda, por mi familia. Estoy muy agradecida por la familia que tengo. Tengo un esposo y una hija que me acompañan en vivir esto que estoy hablando. Creo que esto no se construye solo, entonces... Sí, o sea, lo que vivo es una realidad en gran parte por ellos y porque están vibrando igual que yo. Y lo más lindo que tengo es poder pasar mi día a día con ellos. Qué bonito, pues sí, finalmente creo que se encontraron sentido y yo hoy me siento agradecida por las nuevas oportunidades que se aparecen en mi camino. Porque creo que muchas veces dejamos pasar las oportunidades y no nos damos cuenta que a lo mejor esa puerta que se está abriendo sí es la correcta, pero si no entramos no nos vamos a dar cuenta nunca de eso. Entonces hoy me siento agradecida por entrar a esas puertas que se abren. Muy bien. Y gracias, porque siempre es bueno agradecer y hacer una pausa para eso. Sí, creo que estoy convencida que el agradecimiento es la base de la abundancia y muchas veces justo por vivir en esa escasez de queja, de estar viendo lo que me falta, no agradezco lo que sí tengo. Incluso no agradezco lo que no tengo, porque también puedo estar agradecida por no estar enferma. Sin duda. Y no nos damos cuenta. Entonces, pues bueno, gracias por unirte a esta tradición, gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, que sé que es muy valioso, que estás muy ocupada también, y por hacerte un cachito en tu agenda para compartir un poquito de estos conocimientos con nosotros. Entonces, si tú nos estás viendo y necesitas algo de Ale, estoy segura que Ale te va a estirar la mano porque así es Ale. Tengo la fortuna de conocerla ya desde hace unos años y para mí ha sido siempre una bendición, así que te comparto mi bendición. Muchas gracias de verdad por la invitación, por todo este rato, por esta plática y gracias a todos los que nos estén escuchando y siempre voy a estar disponible, de verdad, para los que pueda yo apoyar. Muchas gracias, Ale, gracias a ti, gracias a ti que nos estás viendo porque nos regalas también un ratito de tu tiempo para que nosotros podamos seguir creciendo y sobre todo para que puedas seguir sumando cosas a tu vida. Así que gracias a ti que nos ves, gracias a Estudio Satélite, gracias a todos los que están atrás de la producción del programa, porque sin ellos seguro no sería posible, porque aquí aparece mi bella cara, pero tú no sabes todo lo que se hace atrás. Así que gracias Edwin, gracias Mario, gracias César, gracias a todos los que nos apoyan siempre. Muchas gracias a todo. Te recuerdo que cada jueves tenemos una nueva historia. Si no tenemos historia nueva, te vamos a poner poquitos cachitos de todas las demás, que siempre es bueno recordar y agradecer. Así que una vez más, gracias desde el fondo de mi corazón. Te recuerdo que esto fue Háblame de Ti. Mi nombre es Miriam Berkovich. Prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento. Te veo el próximo jueves con una nueva historia.